Hola y bienvenidos a mi canal Trading World. En el video de hoy quería recapitular sobre dos de mis trades de esta semana al mismo tiempo que quiero explicar por qué es importante mantener tus pérdidas pequeñas en relación a las posiciones que te generan ganancias. Como puedes ver en pantalla, estamos viendo al stock CAT Caterpillar en un tiempo de 5 días y 5 minutos. Y nos vamos a enfocar específicamente en estos 2 días de esta semana en los que realicé trades en este stock en particular. Si ves en pantalla hay muchas líneas dibujadas. Estas líneas las dibujé porque va a ser más claro a la hora de presentar esta información. Estas líneas son mis órdenes. Como sabes, la línea amarilla que utilizo en mis videos, esta línea amarilla es el momento en el que decidí entrar al stock. Esta línea roja es la cantidad que estaba dispuesta a perderle a esa posición, y aplica igual en el siguiente día. La línea amarilla, la línea roja y la línea verde es el momento en el que decidí vender la posición. ¿Por qué en este día no hay esa línea verde? Porque en esta posición perdí, entonces realmente no había por qué dibujar la línea verde. Si te enseño las órdenes, como puedes ver, ahí están específicamente en los precios que acabo de mencionar. Entonces no tiene sentido mantenerlas en pantalla porque eso nos va a estorbar a la hora de interpretar, leer las candelas y ver específicamente qué pasó. Como puedes ver, aquí compré, aquí vendí, aquí compré y aquí vendí. Voy a quitarlas en este momento para que nos podamos enfocar mejor. Ok, y yendo a la primera orden, como puedes ver en esta línea amarilla, en esta candela en específico compré. ¿Por qué decidí comprar en esta candela? Como puedes ver, no es una jugada de zonas como las que hago normalmente, pero para mí valía la pena intentar jugar el reverso en este momento. Como puedes ver, el stock abrió Caterpillar y se vino para abajo, y en esta candela parecía que había presión de compradores, por eso el cuerpo termina de esta manera con una cola larga hacia abajo. Entonces yo pensé que aquí vamos a ver al stock hacer un reverso hacia esta zona. Decidí comprar aquí y poner mi pérdida en este punto. Como puedes ver en pantalla, estaba dispuesto a arriesgarle un 0.97, digamos un 1%, que es lo que normalmente arriesgo en mis posiciones. Como puedes ver, el stock se mantuvo en esa zona decidiendo qué quería hacer y luego fue rechazado al punto de llegar a esa zona. No es simplemente que yo decidí que un 1%, aunque un 1% es lo que yo suelo arriesgar, pero este 1% que como puedes ver fue perfecto. Básicamente mis acciones se vendieron porque yo ahí ya tengo una orden automática. Mis acciones se vendieron y luego el stock subió un poco al punto en el que le hubiera podido sacar un 1%. Realmente no sé si yo hubiera vendido aquí porque el hubiera no existe, y un 1% realmente no creo que me hubiera hecho vender, específicamente porque luego nos mantuvimos como en esa zona y aquí cerró el día. Algo que hay que tener en cuenta es que este movimiento va a pasar. Este estuvo no en la posición, las candelas van a hacer lo mismo. Aquí justamente me sacó de la posición en el exacto precio en el que yo puse mi orden de salida. Fue lo más bajo que estuvo en ese momento, lo cual es molesto, es frustrante, pero es lo que es y no hay por qué preocuparse por eso, ni mucho menos. También este 1% aquí significaba que estábamos por abajo de todas estas otras candelas que estamos viendo aquí, y eso era algo en lo que yo no quería estar. Por eso, y por el hecho de ser un 1%, es que decidí que ese fuera mi punto de pérdida. Como puedes ver, le perdí un 1%, después el stock hizo lo que tenía que hacer y pasamos al día siguiente. Si nos vamos a la mañana siguiente, puedes ver que apenas abrió el market. Esta es la primera candela en la que abre el market a las 9:30 de la mañana, como puedes ver en pantalla. El stock se vino para abajo rápidamente hasta llegar a la zona que teníamos dibujada aquí. ¿Por qué digo que es bueno mantener las pérdidas cortas? Primero, porque al no saber qué puede pasar, pudimos haber abierto el día inmediatamente aquí, que hubiera sido inclusive por abajo de mi zona original. Como puedes ver, esta candela llegó
hasta ahí, que es por abajo de la línea roja que tenía dibujada el día anterior. Y si yo me pongo a pensar, no, pero el stock va a levantar, va a subir y simplemente me mantengo aguantando, asumiendo que aguanté hasta este momento, había sido mi punto de entrada. Eso quiere decir que yo ya le iba perdiendo a este stock un 2.20%. ¿Estaba dispuesto a? No. Viendo más candelas hasta donde llegaron abajo, le hubiera ido perdiendo un 2.70%. ¿Estaba dispuesto? No. Entonces, por eso digo que es bueno siempre estar consciente de cuánto estás dispuesto a perder y mantenerte en tu plan. Si ese era el plan, no hay motivo por el cual cambiarlo. Aquí perdí un 1%. ¿Qué pasó el día siguiente? El día siguiente llegamos a esta zona y como puedes ver, aquí está la línea amarilla. Quiere decir que aquí fue donde compré, en esta candela específicamente, en la parte de arriba de esta zona. ¿Cuánto estaba dispuesto a perder? Estaba dispuesto a perder un 1.1%, que quedaría abajo de la zona que yo consideraba o considero un soporte para este stock. ¿Qué pasó en las siguientes candelas? En las siguientes candelas subimos un poco, nada especial, seguía en el position, bajamos, nos mantuvimos dentro de la zona, no había por qué tomar ninguna decisión. Como ya lo he mencionado antes, yo tengo alertas para arriba, para abajo, y cuando alguna suene puedo volver a ver, pero por mientras no tengo realmente ni motivos por el cual estar viendo esta posición, porque las candelas van a hacer lo mismo, esté yo o no esté yo en la posición. Luego empezamos a ver que el stock empezó a subir. Como puedes ver, este era mi punto de pérdida del día anterior, esta línea roja. Eso quiere decir que yo, si me hubiera mantenido aguantando, todavía en este momento le hubiera ido perdiendo. E inclusive hasta el día siguiente. Ya estamos en otro día en el que volví a tocar esa línea amarilla que fue mi punto de compra del día anterior. Todo esto hubiera sido un lapso de 3 días solo para volver al mismo punto en el que había comprado este día. No tiene sentido. ¿Qué pasó en ese mismo día? Empezamos a subir y llegamos hasta este punto. En este punto, como puedes ver, esta línea verde aquí arriba delgada es un indicador, a como esta línea aquí roja es un indicador y esto aquí es otro indicador. No voy a hablar mucho de indicadores en este momento, pero lo que me estaban indicando era que el stock podía devolver, o sería normal que devuelva un poco. Como puedes ver, en esta línea fue rebotado y empezó a devolver un poco. Como puedes ver, la línea verde gruesa de aquí, este es el punto en el que yo decidí vender el stock. ¿Por cuánto lo vendí? Si nos vamos de la línea amarilla a la línea verde, lo vendí por un 1.93%. Casi un 2%. ¿Qué quiere decir esto? Que recuperé el 1% que había perdido el día anterior y saqué un 1% de ganancias comparado a eso. Lo que concuerda con por qué hay que cortar las posiciones que te están haciendo perder dinero rápido. Porque si me hubiera mantenido todavía desde el día anterior, hubiera tenido que aguantar la posición todavía un día más solo para volver al punto inicial, ni siquiera tener ganancias. Eso, y que eso es fácil decirlo ahora que uno puede ver qué pasó en el día siguiente, pero por lo que podía pasar no tenía por qué llegar a esa zona, ni mucho menos. El stock podía seguir yendo para abajo. ¿Qué fue lo bueno de esta decisión? Que al cortar las pérdidas en un 1% como lo tenía planeado, el día siguiente pude hacer un 1% que recuperaba eso y un 1% de ganancias en general, y eso es algo muy importante. Si tú logras mantener tus pérdidas pequeñas, siempre va a haber la posibilidad el día siguiente o días después de, inclusive en el mismo stock como estamos viendo aquí, recuperar lo que perdiste el día anterior y posiblemente sacar ganancias. Con esto quiero concluir este video. Espero que haya quedado claro el por qué es importante tener un plan y mantenerte estricto en ese plan, no modificarlo asumiendo que que el stock va a subir basado en esperanzas, porque realmente lo que va a pasar estés o no estés tú en la posición. Como siempre, si te ha gustado este video, no dudes en darle like y suscribirte, y hasta entonces nos vemos en el próximo video.